mercies endureth forever. Enter his gates. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Oh, praise him with whatever instrument. With the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. Yes, he is. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercies endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And his mercies endureth forever.
split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Recuerdo el pastor que vamos ahora estaba predicando un mensaje y dijo de un versículo de Salmo: te son dados 70 años y si llegas a 80 por buena salud, y yo pensé, estoy cumpliendo 70, entonces de aquí en adelante es tiempo prestado. Y empiezas a comenzar a pensar en cosas cuando tienes 70. Y me hizo hacer como, hice un análisis de toda mi vida. En cuáles áreas en mi vida que tal vez puedan tener un poco más de ayuda. No estoy esperando que el Señor me toque la espalda para decir que bien o pegarme en el estómago para decir despiértate, pero sí, a esta edad tenemos que despertarnos. Y he estado haciendo un estudio bíblico por Chuck Missler y el estudio delega sobre Apocalipsis. Y toda mi vida quise un poco evadir Apocalipsis porque era un libro profético y nunca tuve un deseo, una atracción a leer Apocalipsis. Y tenía un estudio de Apocalipsis y mi esposa Francine dijo, este es un muy buen estudio. Así que comencé a leerlo y Chuck Missler dijo que los dos capítulos más importantes son capítulo 2 y 3. Y aquí es Jesús hablando a las 7 iglesias y hablando a esas 7 iglesias. Cada una dice, a cada una le dice, si aquel que tenga oídos que pueda oír lo que el Espíritu está diciendo. Este es un buen análisis que quiero hacer. Escuchar al Espíritu Santo en mi vida. Pero el Apocalipsis comienza en 1:3. Bendito es aquel que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es Jesús hablando a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y Chuck Missler compartía, decía, las palabras a las 7 iglesias son aplicables a todas las iglesias. Es aplicable a las iglesias locales, es aplicable a cada individuo, cada iglesia individuo, y también aplica a la profecía. Y cuando comienzo a leer, y la primera le habla a la iglesia de Éfeso, y me quedé estancado en esta que le habla a esta iglesia. Después habla a Smyrna, a Smirna y al resto de las iglesias. Pero como que estoy atascado en este capítulo, analizando. Quiero leerles. A la iglesia en Éfeso digo,
aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano y quien camina. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, and do the first works. That's where I'm going to stop. Remember from where you have fallen and do the first works. And I began curious to learn more about the church of Ephesus. Estuve leyendo más esta iglesia de Éfeso. ¿Qué era la vida en Éfeso? How did the church at Ephesus really begin? And Paul traveled Y Pablo estuvo en esta área. Y quiero hablar de la ciudad de Éfeso, pero él leyó de Apocalipsis 2 al 5 más o menos. 5. Esta iglesia estaba en Asia Menor. No es lo que conocemos nosotros, pero es en la costa este de Turquía. Era la ciudad más grande del Imperio Romano, con más de 150.000 personas. Se llamaba la Reina de Asia por su belleza, y el templo de la diosa Diana estaba allí, así que había mucha idolatría y adoración a esta diosa. Más de 150.000. Era una gran ciudad, era llamada la Reina de Asia, porque era una hermosa ciudad. Entonces comencé a pensar y me dio una idea. Bueno, esta es una ciudad que Pablo, a la cual él fue cuando fue a Éfeso. Luego pensé en Pablo y el comienzo de la iglesia de Éfeso. Y tienes que seguirme a mí más o menos estudiando. Estoy intentando recordar sin leer, pero es en Hechos 18, 19 al 20, y habla de el trabajo que hizo con los de Éfeso. Él llegó a Éfeso, él tenía a sus compañeros con ellos, que era un matrimonio de Aquila y Priscila. Y dice que los dejó en Efesios y él fue a la sinagoga, porque los judíos tenían una sinagoga en esa área, y los dejó este matrimonio ahí y fue a hablar con los judíos. Y ahí en la sinagoga le pidieron, quédate. Él dijo, no, debo continuar con mi camino, pero si el Señor me deja, volveré. Y luego continuó su camino. Y resulta que pudo volver a Éfeso. Y cuando Pablo volvió a Éfeso y bajó de la barca, él encontró unos discípulos ahí y sabía que eran los seguidores de Cristo, eran conocidos como el Camino. Entonces él le preguntó a estos discípulos del Camino, le dijo, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no hemos aún escuchado el Espíritu Santo. Así que Pablo dijo, entonces, ¿cómo se han bautizado? Y dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Y Pablo dijo, bueno, el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de pecado, para aquel Jesús que vendría, pero ahora él ha venido. Pero resulta que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y Pablo puso sus manos sobre ellos, lloró sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo.
comenzaron a trabajar en esa área. El número de personas que estaban allí eran nada más 12 que recibieron el Espíritu Santo. Comenzaron a trabajar en esa área y vinieron en contacto, se encontraron con diferentes personas. Y Pablo fue a la sinagoga allí. Una vez más fue a la sinagoga y comenzó a hablar con los judíos. Y estuvo 3 meses allí en la sinagoga hablando. Y él estaba trayendo la verdad de Jesús, entonces medio que lo forzaron a salir. Y terminó en lo que era conocida como la escuela de Taranos, que era una escuela romana, pero era usada por los romanos durante el día, pero Pablo comenzó a enseñar de noche y él estuvo ahí 3 años. 2-3 años estuvo allí enseñando en esta escuela acerca de Jesús. Y la Escritura dice que para que todos los que vivían en Asia pudieran escuchar a aquellos griegos. Y muchos escucharon de Pablo. Muchas veces él estaba ministrando y tomaban lienzos que él había usado y eran sanados de tocar esos lienzos, ese manto de él. Y un día uno vino y dijo, quería hacer lo mismo. Él quería también poder sacar demonios. Y él dijo, te digo a ti, demonio, por el Dios que Pablo predica, que salgas. Y estos demonios no les gustó lo que este hombre estaba diciendo. Y este hombre, en este momento particular, porque también los sacerdotes tenían 7 hijos y estaban allí también. Y los demonios hablaron a él y dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿quién eres tú? Y este hombre pelearon con ellos y tuvieron que salir desnudos. Pablo finalmente dejó esa área, pero déjame poner una cosa más ahí. Se levantaron en la ciudad porque Pablo estaba predicando a Jesús y estaba predicando a Dios que no era hecho de hombres. Lo que pasaba es que había mucha gente en la ciudad que hacían ídolos con sus manos por la diosa Diana. Entonces él estaba levantando cosas en la ciudad. Entonces la gente se molestaba, la gente que se dedicaba a esto. Entonces se levantó la multitud. Muchos se levantaron y llevaron a los seguidores de Cristo como un coliseo para deshacerse de ellos. Y un hombre que era judío se levantó para levantar y hacer una defensa por ellos. Se levantó para defenderlos y de repente el pueblo judío comenzaron a decir, no, esto es Éfeso, el lugar de la diosa Diana. Y comenzaron, la Escritura dice, comenzaron a gritar y a decir cosas a favor de su ídolo Diana, como por 2 horas. Y finalmente Pablo siguió su camino, se fue en bote y dejó el área. Comenzó a viajar. Estaba yendo hacia Jerusalén. Iba a navegar hacia Jerusalén, pero donde iba a terminar en prisión en Jerusalén.
terminando en prisión en Jerusalén y finalmente terminó, después de apelar a César, terminó en Roma, en prisión. Y ahí es donde él escribió la epístola, la carta a los Efesios. Y cuando dejó esta área, llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vinieran. Estaba en una iglesia donde estaban malitas y llamó a los ancianos para venir. ¿Por qué no fue? Él se había subido al barco para navegar y pasar a Éfeso. ¿Por qué él no fue otra vez a Éfeso? No sabemos. Pudo haber sido lo que él creó de la revuelta en la ciudad. Pero él los llamó a los ancianos. No tenían celulares entonces. Entonces tenía que enviar palabra, mensaje a ellos. Tenía que mandar un mensajero. Hice un cálculo de más o menos ir de aquí College Park a Stone Mountain. Eso es bastante lejos, especialmente para alguien que no tiene un vehículo y no tiene una manera de llegar allí, así que tenían que enviar la palabra, un mensajero para llevar el mensaje. Así que tenían que llegar el mensaje, ir, hacer el camino, llegar, dar el mensaje, los ancianos recibir este mensaje diciendo, Pablo, ¿quieres hablarles? Así que ellos tenían que tomar el camino para ir a ver a Pablo, así que tomó su tiempo. Así que Pablo se encuentra con los ancianos y quiero leer esto porque tocó mi corazón. Pablo estuvo 3 años con los de Éfeso y él amaba a la gente de Éfeso. Y Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué de Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuera útil he ruido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentes acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo 22. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, recordándonos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados es dar que recibir. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y se dolían en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo trabajaba en carpas durante el día y enseñó en la escuela de Tirán del camino del Señor por 3 años. Esto era un poco para cubrir la historia. Pero ¿de qué se trata todo? Es por el amor de Pablo de Éfeso. Él fue a Jerusalén, terminó siendo agarrado. Fue años después de haber salido de Éfeso que le escribió estas cartas a los de Éfeso. Estaba intentando ligar estas palabras a mi vida para poder entender más a Pablo y quién era la gente de Éfeso. Y 35 años después que Pablo dejó a Éfeso, Jesús habló su palabra a la iglesia de Éfeso después de 35 años y que llevó que Dios hablara de vuelta. Y me levanté una mañana y tenía un versículo en el corazón y decía: los ojos de tu entendimiento puedan ser abiertos, que puedas saber qué es la esperanza de su llamado. No sabía dónde estaba este versículo. Que puedas saber cuál es la esperanza de tu llamado. Estas son las palabras de Pablo. Dijo palabras hermosas al pueblo de Éfeso. ¿Qué pasó? Que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. Efesios 1:18, que Él alumbre los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pero Jesús, luego en Apocalipsis, las palabras de Él fue: arrepiéntense y vuelvan a hacer las primeras cosas, porque has perdido tu amor. Ellos se habían enredado en todo el trabajo de la iglesia, pero habían perdido el primer amor. ¿Cuál es la esperanza de su llamado? Yo pido que su corazón pueda ser lleno de luz para que puedas entender la esperanza y confianza que Él ha dado a aquellos que ha llamado. Esto dice en otra versión: Él nos ha llamado, y en ese llamado hay una confianza. Cuando venimos a la realidad, cuando nuestros ojos son abiertos y nuestro entendimiento empezamos a entender, como en Apocalipsis 1:3, que no solamente lees, pero que puedas ver, que puedas entender
lo que Dios está diciendo, que en nuestras vidas, que hay un llamado en nuestras vidas y que podemos estar parados en confianza de saber que Dios nos ha llamado. La palabra llamado en griego significa una invitación a alguien para aceptar responsabilidad para un deber particular y una relación. Pablo llama a aquel que cree para un trabajo en el reino. Dios está llamándonos. Dios está llamándonos primero para una relación con Él. Somos llamados por Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pocos escogen ser escogidos. El Señor nos da la invitación, pero escogemos en nuestra vida. Y pienso, ¿qué significa ser llamado? Somos llamados por Dios, pero ¿qué significa ser llamados por Dios? 1 Corintios 1:9 dice, ha sido llamado para tener comunión con su Hijo. Hermanos, han sido llamados en Gálatas 5:13, dice, en libertad, para que a través del amor pueda servirse uno a otros. 1 Corintios 1:13, el Señor nos ha llamado a paz. Todos estos versículos fueron escritos por Pablo para las diferentes iglesias. 1 Pedro 1:9. His own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness. Ha sido llamado fuera de la oscuridad a la luz. Out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are Una now vez the no people eras of su God, pueblo, pero ahora who sois had pueblo not de obtained Dios, mercy, but now have que no tenían obtained misericordia, pero que mercy. ahora han obtenido misericordia. And I began to wonder, this calling, had Este this llamado been linked to what Jesus said to the Ephesian church? You've left your first love. Had they forgot their habían calling? perdido su And he llamado, called them to go habían back perdido to the- su primer amor. go back and redo the El first Señor estaba work. diciendo que vuelvan a hacer las primeras There's a cosas. calling that God has Hay un on our llamado que el Señor lives. tiene en nuestras vidas. And so many times we get busy with the things of Muchas earth. veces We get busy with nos our quedamos job and enredados everything. y ocupados por las And we cosas de este lose mundo, sight of what that en nuestro calling trabajo, y really perdemos is. la vista de lo que es ese llamado en verdad. We are on a journey and we need Estamos the en un Holy camino Spirit to teach us the way. y necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe el camino. Somos llamados a tener una comunión. Y puedes pensar, ¿pero dónde va este hombre? Yo quiero poner la idea de que la iglesia de Éfeso, porque anoche mientras estaba contemplando esto, un temor vino sobre mí y decía en un momento, esto no es correcto, pero el Señor me dio estas escrituras para confirmarme día a día de que esto era lo que quería que comparta con ustedes. Y proclamar que somos llamados a una relación con el Señor. Somos llamados a esta relación. Y esta palabra, llamado, Él nos está llamando para que vayamos en un viaje y Él quiere que sepamos que Él está con nosotros. El Señor me habló en un tiempo
de mi vida me decía: estate cerca, quédate cerca. Es tan fácil desviarse del camino, pero el Señor nos está llamando a sí mismo. Y una cosa que he aprendido en mis estudios de ciencia, he aprendido un poco que el mundo de Dios siempre se está moviendo. Nos tenemos que mover. Ezequiel vio un río y el río se movía hacia el océano, y todo lo que este río tocaba bajaba del trono, y todo lo que este río tocaba era hecho completo, nuevo. Había muchos árboles plantados junto al río, pero mucho de este río se rebalsó y se hizo estático al costado. Estamos vienen todas estas dificultades en nuestras vidas, pero muchas veces es para que continuemos, mantenernos moviendo. Yo me puse a pensar cómo mi cuñado se había movido a Pensacola, se había mudado allí, y me dijo diferentes personas que lo alentaron a ir para allá. Pero empecé a ver el trabajo de Dios, la obra de Dios en mi vida. Muchas veces he dicho, si pudiese ir para atrás, si podría cambiar esto que pasó en mi vida, cambiarlo. Pero el Señor dice que todas las cosas trabajan para bien, diciendo: no quieres ir para atrás, porque si tú cambias esa cosa que quieres cambiar, causa un efecto dominó que cambia muchas cosas, cambiaría muchas cosas en tu vida. Dios nos está llamando a una relación con Él, pero Él nos está llamando en esa relación, y esa relación siempre se está moviendo. Nos está llamando y llamando. Me gustaría leer algunas estadísticas acerca del mundo de Dios, siempre moviéndose. El mundo rota en sus axis, y la órbita, la Tierra orbita el Sol también en un movimiento de kilómetros por hora. Nuestro Sol se mueve en el espacio a 514.000 millas por hora. Nuestra galaxia también se mueve a través del espacio a más de 1 millón de millas por hora. Nosotros nos movemos rápidamente. Toda la creación se mueve. Y cuando miras un objeto inanimado que está hecho de átomos, estos electrones se mueven a miles de millas por hora. Estos objetos están inanimados. Colosenses nos dice que puedas caminar digno del Señor, complaciéndolo a Él. El Señor nos llama día por día, día a día, a caminar con Él, para estar cerca de Él, para no permitir que las cosas de este mundo nos desvíe, para que Él no nos tenga que decir: has perdido tu primer amor. Él leyó de Colosenses 1:10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Jesús dijo: el reino del cielo está dentro tuyo. Llevamos ese reino mientras caminamos. No importa dónde vamos, llevamos el reino de Dios en nosotros. Quería también leer otras escrituras. Me disculpo por esta batalla de mi mente, pero el Señor de verdad me confirmó que a lo que me está llamando el Señor, mientras yo hago este análisis de mi vida,
es llevarme más a esta comunión con Él. Y nos está llamando a esta relación con Él, que no nos desviemos de a lo que Dios nos ha llamado, que podamos quedarnos cerca de Él. Porque somos su obra, creados para buenas obras, que Cristo ha preparado de antemano para que podamos caminar en ellas. Efesios 4:1. Por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, preocupando mantener la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Por nosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. En verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñándolos conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El Señor habló a los Efesios. Last night when I was going through this battle in my mind, I stopped and I read the book of Ephesians. And as I read the book of Ephesians, mientras estaba leyendo el libro de Efesios, todo se levantó, todo ese temor se levantó. Porque si estás un poco bajoneado, tienes que leer el libro de Efesios, porque habla del amor de Dios por nosotros, que caminamos por fe. Nos dice, caminamos y que Dios requiere fe de nosotros. Efesios habla de poner la armadura de Dios. Efesios os habla de que no peleamos contra carne y sangre. Todo esto fue escrito a la iglesia de Efesios, pero la iglesia de Efesios perdió la vista de lo que Dios os había llamado. Y dice, vuelve a hacer las primeras obras. Y para mí, las primeras obras es ir atrás al llamado de Dios sobre nuestras vidas. El llamado de Dios sobre nuestras vidas es relación. Es en nuestra relación con Él. Que podemos avanzar en esa relación con Él. Y como Pablo le dijo a los ancianos, cuiden a los débiles. Recuerden las palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir. El llamado de Dios en nuestras vidas es una cosa tremenda en que caminamos en unidad y relación los unos con los otros. Y sabes que es interesante que el apóstol Juan trabajó en esta misma área de Asia Menor. Y cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a Juan, aquí tu madre. Habló a la madre y dijo, madre, aquí tu hijo. Y la Biblia dice que de ese día en adelante, Juan cuidó a María.
Y Juan se mudó a Éfeso, y María también vivió en Éfeso con María. Y Juan también hizo un gran trabajo en esa área. Pero una de las cosas que quisiera leer, Primera Juan, cuando Juan trabajó en esta área, él vivió en Éfeso, estuvo 18 años en la isla de Patmos, y cuando fue suelto volvió a Éfeso y siguió continuando trabajando en esa área. En 1 Juan 4, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Juan se cree que cuando escribió esta carta, 1 Juan, fue a las iglesias de Asia Menor, y algunos incluso dicen que era para la iglesia de Éfeso. Éfeso fue una iglesia muy particular. Tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo, sobreviviendo a la iglesia en un tiempo. También tuvo a Juan. Y todas estas palabras de Pablo acerca del llamado de la iglesia, sobre la iglesia de Éfeso. Había un llamado sobre esa iglesia, como hay un llamado sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, te agradezco. Te agradezco por tu bondad. Te agradezco por tu fidelidad. Te agradezco, Señor, porque tú has llamado a cada uno de nosotros. Nos has llamado a una relación contigo. Nos has llamado, Señor, a una abundancia y una herencia que es encontrada en ti. Señor, no quiero perderme este llamado. No quiero estar ocupado haciendo otras cosas, pero Espíritu Santo, te pido que nos guardes en ese llamado. Espíritu Santo, has venido a enseñarnos el camino que debemos seguir. Y Señor, que podamos caminar en ese llamado, te pido. Que nuestros corazones puedan ser encendidos para conocer la verdad, que hemos sido hechos libres, que hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados a la paz. No debemos vivir ya más atados, no tenemos que vivir en tormenta más, porque también hemos sido llamados a una relación, comunión con el Señor. Gracias porque tú has pagado el precio para entrar a ese llamado, que aún la iglesia de Éfeso, que fue despreciada por los judíos, porque ellos eran gentiles, pero tú enviaste a Pablo a la iglesia de Éfeso, a los gentiles, y tú dijiste, tú también serás parte de esa herencia. Dios te está llamando a ti también, que no importa qué, tú nos estás llamando, que podamos escuchar ese llamado, Señor, que podamos saber tu verdad en nuestras vidas y saber que no está basado en lo que yo puedo hacer,
pero está basado en tu amor, Padre. Está basado en tu amor por nosotros. Que podemos ir por pruebas y tribulaciones sabiendo que soy un hijo de Dios, que he sido comprado por la sangre del Cordero, que puedo venir en esas dificultades de mi vida que parece que van a inundarme y puedo levantarme y decir: Señor, confío en ti. Señor, sé que estás conmigo y te confío aún ahora. Padre, te pido que puedas continuamente despertar nuestros corazones al llamado que tenemos en ti. Que nuestros corazones puedan ser hechos vivos, vivos hoy en tu espíritu, en realizar, entender, pues aquel que tiene oídos para escuchar puede escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Tú nos estás llamando de vuelta. Tú nos estás llamando a ti. Te honro, te alabo, glorifico tu nombre hoy. Y te adoro, Padre. Te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Deben perdonarme. ¿Sabes cómo en tu mente cuando estás preparando una lección o algo? Sí, lo entiendo. Y lo que hago es predicarme a mí mismo. Y en estos momentos, y cuando practico me tengo a mí. Y pero en mi corazón lo que quería decir es que la iglesia de Éfeso hizo grandes cosas con esta iglesia, hizo maravillas, todo en esa área de Asia Menor, pero el Señor se mostró poderoso, pero muchas veces en ese tiempo lo que hizo por ellos es abrir las puertas a los gentiles. Somos nosotros los gentiles. Él abrió las puertas para nosotros. Los judíos fueron los judíos que se molestaron. Fueron los judíos los que sacaron a Pablo del templo en Éfeso. ¿Y dónde fue Pablo? Pablo fue a la escuela a enseñar. Y esta era una escuela romana. Cuando Pablo fue a esta escuela, él no estaba ahí intentando razonar con los judíos. Él estaba predicando a los gentiles y les estaba mostrando el camino a Jesús. Recuerda que hay un llamado sobre nuestras vidas. No está basado en lo que podemos hacer. No está basado en lo que yo puedo hacer, pero está basado en el amor de Dios por nosotros. Que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo. Aquel que crea en Él no se muera, pero tenga vida eterna. Damos nuestra vida a Dios, somos llamados de acuerdo a su propósito. Él tiene un llamado sobre cada una de nuestras vidas y es una invitación no solamente a hacer aquello que Él nos llama a hacer, pero también nos llama a una relación y comunión con Él. Que lo más cerca de caminar con Él, que no se alegre mi enemigo, porque cuando me tropiece, Él me levantará. Él será lumbrera a mi camino. Y es no porque yo puedo compartir mi gran amor por Él, pero porque puedo declarar hoy que yo soy amado por Él y nada, ninguna otra cosa importa.